darle la bienvenida, como siempre, a todos nuestros hermanos que nos ven cada domingo a través de las redes sociales. Después del servicio, si ustedes quieren mandarles un saludo por ahí, también pueden hacerlo para que ellos vean que hay una comunidad aquí que les ama. Hermanos, bienvenidos. Y quiero invitarlos a que oremos para que el Señor hable a través de su palabra. Padre amado, una vez más estamos aquí, Señor, dándote las gracias por esta palabra que hoy tú vas a traer a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, escucharla, que seas tú hablando, Padre amado, que seas tú el único exaltado, que seas tú, Señor, el que nos guíe el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de los que ha estado el día de hoy, de los que por algún otro motivo, Señor, de salud o cualquiera otro no están con nosotros, Señor, que tú los bendigas ahí donde quiera que estén. Padre, te pido una vez más por cada una de las necesidades que haya en mis hermanos, que por favor no permitas que eso impida escuchar tu palabra el día de hoy. Háblanos, Señor, y te pido que esa palabra pueda quedar como siempre en nuestros corazones. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy hemos leído una hermosa carta, esta carta a los Filipenses. Es conocida también como la carta del gozo. Y esta iglesia era una iglesia en Filipos, era de la región de Macedonia. Si ustedes buscan ahorita en la actualidad, esa iglesia se encuentra al norte de Grecia. Y me gustaría invitarlos a que conozcamos un poquito la historia de esta iglesia, cómo se creó, para que podamos entender por qué Pablo les manda esta carta a ellos. Y quiero invitarlos a que se imaginen conmigo a Pablo, ¿verdad? Pablo, él tenía una pasión encendida por predicar el evangelio. Entonces, él junto con su compañero de viaje, Silas, hicieron plan para ir y predicar el evangelio. Le dijo, vente Silas, vámonos, nos vamos a ir a Asia, allá al este a predicar. Y Dios le dijo, no, mijito, no, por ahí no va. Él dijo, bueno, vamos a cambiar de planes. ¿Qué tal si nos vamos por aquí? Y nuevamente el Espíritu Santo le dijo, tampoco es por ahí. Imagínense, a veces uno quiere y dices, bueno, Señor, yo quiero venir a predicar tu evangelio, pero me cierran las puertas. ¿Qué está pasando? El Señor tenía un plan mucho mejor para Pablo que el que él podía pensar. Y es que, hermanos, esta historia, cuando yo la leía, me daba muchos ánimos porque el comienzo de esta iglesia no fue nada fácil. No tenía un futuro prometedor. Y además tenía muchos obstáculos como los que estamos viendo. Esta iglesia comenzó con un grupo de mujeres al lado de un río. Así es que no da muchas esperanzas, ni es el lugar que un pastor podría imaginar, ¿verdad? Lo que ellos quieren es primero vamos a tener un edificio y luego vemos cómo lo llenamos de gente. Pero Pablo tenía otra visión. Él tenía la visión de Cristo. Después de que se le cerraron todas esas puertas a Pablo, él tuvo una visión. Allá en Hechos 16, y vamos a ir al ratito ahí, él tuvo una visión que un hombre de Macedonia le decía, ven y ayúdanos. Y Pablo entendió que ese era el sí de Dios para que él empezara a trabajar. De una, él cruzó el lago y se fue a esta ciudad pagana. Estoy diciendo cruzar el lago en manera figurada, no estoy diciendo que él se fue nadando, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo más hermoso, hermanos? Que en esta ciudad pagana nacería la primera iglesia de Europa. Sí, Filipos fue la primera iglesia en Europa fundada por él. Y esto es asombroso. Si él se hubiera ido a otro lugar, tal vez no tendríamos todos los detalles que tenemos ahorita. Por eso me encanta ver cómo la Biblia nos da la historia de esta primera iglesia fundada en Europa. Fue fundada por Pablo, pero también nos da detalles acerca de quiénes fueron los primeros integrantes de esa iglesia.
Así como nosotros tenemos nuestra historia y quiénes fueron los primeros integrantes, esta iglesia también la tiene. Y quiero que me acompañen a Hechos 16 y ahí vamos a descubrir a los primeros integrantes, pero sobre todo el cómo fueron alcanzados, que eso es maravilloso. Porque, hermanos, lo sorprendente es cómo Dios escoge a quién usar para comenzar su obra. Él no escogió a un grupo de líderes a los que supieran más teología. Él no le dijo, a ver, tú eres el que más dones tienes, ven para acá. No, vamos a ver cómo el Señor los escogió. Ellos ni siquiera tenían una sinagoga donde congregarse, pero Dios escogió a Lidia y vamos a ver cómo fue la conversión de Lidia. Si vamos en Hechos 16 del 13 al 14, dice así: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer estaba ahí al lado del río. Pablo llegó, le habló, ella aceptó, creyó y aceptó al Señor. Pero fíjense un detalle que también me llamó la atención. Al principio Pablo quería ir allá a Frigia, a Bitania, y eso se encuentra ahorita en Turquía. Dios lo mandó aquí a Macedonia, y él viene y le predica a esta mujer, Lidia, que dice que era de Tiatira. ¿Saben dónde se encuentra Tiatira? En Turquía. Entonces es maravilloso cómo el Señor, y yo he escuchado varios testimonios de hermanos que en el lugar de origen de ellos nunca escucharon el evangelio o no lo quisieron escuchar, sino hasta que llegaron aquí es que aceptaron al Señor como su Salvador. Así es que aquí vamos viendo cómo el Señor tiene planes diferentes para cada uno de nosotros, hermanos. Así es que vamos a ver, esta es la primera, vamos a ver a la segunda. Vamos a Hechos 16, 16. Vamos a leer hasta el 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en ella en aquella misma hora. Una muchacha endemoniada. Él sacó ese espíritu y esta muchacha creyó y se unió a la iglesia. Pero ¿saben qué pasó después? Ella era una esclava, entonces estos dueños de ella ganaban dinero con las adivinaciones que ella hacía. Entonces estos dueños de esta muchacha se enojaron demasiado y agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ahí dice, a la plaza del mercado, y los llevaron con estas autoridades a decirle: hey, estos jóvenes están diciendo cosas ilegales que son para nosotros, que no podemos practicar. Aquella autoridad le dijo: bueno, quítenle la ropa y péguenles con varas de madera. Y así lo hicieron. Los agarraron y en toda la plaza los golpearon, yo creo que hasta cansarse. Esta obra, después estos funcionarios dijeron: bueno, después de esto, llévenlos a la cárcel. La obra continúa en la cárcel. Mucho menos prometedor que Pablo dijera: bueno, Señor, estoy hablando tu palabra y me vienen a traer a la cárcel. Pero Pablo seguía con la mente de Cristo.
Él sabía el propósito que Dios había puesto en su vida y eso no lo paró. Así es que él va a la cárcel y poquito después, si vemos, vamos a ver cómo lo echaron a patadas de otra ciudad también. Y es que, hermanos, aquí no se trata ni el lugar ni el comienzo, sino la gracia de Dios operando en nosotros. Esto nos tiene que enseñar a que nosotros no tenemos que rehuir o huir cada que un obstáculo se nos presenta. Pablo tiene que ser nuestro ejemplo de que la primera de cambio ya queremos cuitear, como dice el buen inglés aquí, ¿no? A veces, hermanos, cuando el liderazgo es atacado, es por ahí donde Satanás quiere empezar, ¿verdad? Pero esto Pablo lo sabía. Y por eso él no se dio por vencido. Después de ser golpeado, lo metieron a la cárcel y le pidieron al carcelero que lo cuidara. Le dijeron, tienes que cuidarlo porque si se te escapa, cuidadito. Bueno, el carcelero puso un poquito de su aportación y vamos a ver qué pasó. Vamos a Hechos 16, 24 al 33. Este es una de las historias que posiblemente muchos de nosotros ya habíamos leído. Versículo 24. El cual, recibiendo este mandato, o sea, el mandato de poner a Pablo en la cárcel, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, nadie le dijo, ponlo en el calabozo de hasta allá, pero él dijo, bueno, los voy a poner en el peor calabozo, que era el calabozo donde estaban los más peligrosos. Pero y les aseguró los pies en el cepo. Un cepo, y ahí le voy a pedir aquí está ya. Este es un cepo. Imagínense, hermanos, que Pablo y Silas, y esta foto parece muy bonita a comparación de cómo ellos estaban, porque recuerden que ellos les habían quitado la ropa y los habían golpeado demasiado. Y el carcelero quiso añadir más dolor todavía a su dolor, ¿no? Los puso en un cepo, en el calabozo más profundo. Pero a medianoche, seguimos leyendo en el versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, notemos primero, ellos están en ese dolor, pero ellos no se están quejando. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando y alabando al Señor. En esas pruebas, qué tan difícil cuando estamos en ese dolor, a veces es bien difícil decirle al Señor y alabar, pero con todo y tu dolor, ellos nos están enseñando a que debemos de alabarle y cantarle. ¿Y sabes por qué? Aquí dice, y los demás presos estaban escuchando eso. Qué maravilla es ver que todos los presos que estaban ahí, con el testimonio de ellos, también pudieron haber creído. Ellos diciendo, mira, en ese dolor, ellos siguen cantando y alabándole al Señor. Eso es maravilloso, hermanos. Pero sobre todo, ver cómo actuaron después. ¿Qué habríamos hecho tú y yo si nos hubieran golpeado y nos hubieran tratado así? ¿Seguir alabando al Señor? ¿O abandonar la obra? Porque a veces solamente queremos abandonar la obra solo porque el hermano o la hermana no me saludó el día de hoy.
Pablo y Silas sabían el objetivo final. Y ellos sabían que aunque pasaran por tribulación, el único exaltado siempre iba a ser el Señor. Así es que a pesar de esta terrible situación, ellos seguían alabando y orando. De repente hubo un terremoto, hermanos. Y los que hemos estado en terremotos no se siente nada placentero, ¿verdad? Pero este terremoto hizo que se liberaran esas cadenas. Esa obra solamente la puede hacer el Señor. Pero me encanta cómo ven, cómo este carcelero, ellos le salvan la vida, tanto física como espiritual, porque él ya se iba a matar porque pensó que Pablo y Silas se habían escapado y su destino era que lo mataran también porque se les había escapado. Pero ellos le dijeron, no, no te mates. Y él, a lo mejor él escuchó esas oraciones y esos cantos y le dijo, espérate, yo también quiero ser salvo. Ellos hubieran dicho, ay, mira tú mira todo lo que me hiciste. Tú me golpeaste y me pusiste en el calabozo de más adentro. Ahora no te ayudo. El propósito de Pablo y Silas era hablar del evangelio, no importa lo que le habían hecho. Y él le dijo, sí, ¿tú quieres ser salvo? Porque mi propósito es venir a hablar de la palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa promesa le dieron ellos. Así es que este preso es el tercer convertido de esta iglesia. ¡Qué diversidad! 3 personas, 3 historias, pero solamente un evangelio que les cambió la vida a ellos. Y yo creo que si empezamos a preguntar acerca de los testimonios de cada uno de nosotros, cómo el Señor nos ha cambiado la vida, podríamos escribir un libro maravilloso, como está escrito aquí, acerca de esta iglesia en Filipos. Y ¿sabes qué? Lo maravilloso es que Dios escoge personas diferentes, como las que estamos aquí. Personas que no importa si tú sabes demasiado o no sabes nada. Si vienes con logros o con muchas cicatrices. Si has conocido de religión o no lo has conocido. El Señor te está llamando hoy a que vengas tú, a que le conozcas. Esa es su gracia. Y entonces, 10 años después es cuando viene esta hermosa carta de Filipos. Es cuando Pablo les escribe. Ya pasó todo eso y 10 años después Pablo les manda esta carta a sus hermanos de Filipos. Y me encantaría resaltar un versículo que es, si nos vamos a Filipenses, donde habíamos leído al principio, 1:6. Pablo les da esta poderosa frase. Estoy convencido de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que, hermanos, si Dios te ha alcanzado a ti, todavía no ha terminado contigo. Él sigue trabajando en ti. A veces va a parecer como que se detiene, que nos cambia los planes, pero todo lo va a hacer para guiarte a su propósito, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Lidia, como lo hizo con esta muchacha endemoniada, como lo hizo con el carcelero. Hoy abrimos esta carta de Filipenses, que también está escrita desde otra prisión. O sea, cuando nosotros la leamos, y si tú tienes tiempo más al rato, esta cartita es pequeña. Pero cuando tú la lees, tú piensas que el que le está enviando está por la playa ya gozándose. Él está en una prisión, pero todas sus palabras son de aliento y de gozo para esta iglesia. Este mensaje, hermanos, está lleno de esperanza, de firmeza y de descanso en Dios. Vivimos en un mundo lleno de comienzos interrumpidos, proyectos sin terminar, relaciones rotas, planes abandonados, ropa sin doblar. No que yo la tenga en la casa, pero vivimos así, sin terminar los planes, hermanos. A veces empezamos algo y no se termina. Pero ¿sabes qué? Dios ha empezado un plan contigo, una buena obra, y Él sí la va a terminar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí.
Pablo escribe esta carta y en vez de quejarse, él traduce esa seguridad a estos hermanos. Dios no deja nada a medias. Él no abandona lo que comienza, hermanos. Él les dice, estoy persuadido. Quiere decir, estoy seguro, estoy completamente seguro que el que empezó esa obra en ti y en mí, Él la va a terminar. Pero, ¿quién es el que empieza esta obra? ¿Qué dice ahí en Filipenses 1:6? ¿Quién es el que empezó la obra? Dios, claro. Ahí dice, Dios el que empezó esta obra. No tú, no yo, ningún pastor, ningún líder comenzó esta obra. Esta obra la empezó el Señor. Y me encanta que aquí Pablo, él no se enaltece. Él pudo haber dicho, ¿te acuerdas cuando yo estuve sufriendo en la cárcel para llevarte el evangelio? Gracias a mí tú conoces la palabra. No, él no se enaltece. Él enaltece al que tiene que ser enaltecido, que es el Señor. Y él dice, Dios comenzó esa buena obra en ti. Pero ¿de qué buena obra está hablando Pablo? ¿A qué se refiere a esa buena obra? Esta buena obra se refiere a la obra de salvación y de santificación que Dios ha comenzado en los creyentes. La buena obra comenzó el día en que tú y yo decidimos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Recuerdas ese día? ¿Recuerdas el día en que tú aceptaste al Señor? Pudo ser 1 año, 2 años, muchos años atrás. Ese día el Señor comenzó esa obra en ti y en mí. Tal vez fue que un pastor hizo un llamado y tú pasaste al frente, tal vez un amigo o incluso algún desconocido te encontró en la calle, te habló del evangelio y creíste así como lo hizo Lidia. A mí me encanta leer este testimonio de Lidia porque ella escuchó, creyó y aceptó. No hubo nada como espectacular, así como la conversión de Pablo. Y es que muchas veces nosotros no queremos contar el testimonio porque, bueno, sí, yo acepté al Señor. ¿Pero qué pasó? Sí, pues yo lo acepté. Pero ¿sabes qué pasó ese día que tú y yo aceptamos al Señor? Hubo fiesta en el cielo y sí fue un día maravilloso en el que tú y yo fuimos salvos. Sea como sea, hermanos, el día que tú decidiste aceptar a Cristo como tu Salvador, ahí empezó esa obra. Esta obra fue por nosotros para nuestra salvación. Allá en Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es don de Dios. No podemos hacer nada para ser salvos. No hay nada que tus obras puedan hacer para salvarte. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Este ejemplo, por ejemplo, es el de Pablo. Pablo en el camino a Damasco no iba buscando a Dios. ¿Qué iba haciendo? Iba a ir y a matar a cristianos, ¿no? Pero el Señor lo alcanzó. Fue Dios quien lo estuvo buscando. Así es como Dios nos busca a cada uno de nosotros. ¿Quién sabe cuántos caminos a Damasco nosotros tomamos si no escuchamos la voz del Señor y Él nos anduvo buscando? Pero si tú has aceptado ese llamado, es que ya empezó esa obra en ti. Él no va a renunciar a tu obra, porque no depende de tu fuerza, hermanos. Depende de la fidelidad del Señor. La obra no solo comenzó en ti y ya se quedó estancada. Esta obra sigue avanzando hoy. Y este proceso se llama santificación. Su obra está en nosotros. Dios nos está moldeando, corrigiéndonos, transformándonos. Allá en 2 Corintios 3:18 nos dice que somos transformados de gloria en gloria. Pablo está reafirmando aquí que Dios está trabajando, que su obra no se ha detenido. Pero esta es una obra progresiva, hermanos. Cuando nosotros aceptamos al Señor, hacemos cosas que ya antes, o dejamos de hacer cosas que antes nos hacían felices.
Ya no usamos esas palabrotas que usábamos antes. Bueno, nadie de aquí usaba palabrotas antes. Pero ya no te dan ganas de hacer lo que antes hacías. Escuchamos testimonios de personas que usaban drogas y al aceptar al Señor dejaron de usarlas sin tener que ir a ninguna clínica. Pero esa obra solamente la puede hacer el Señor. Esa es la obra de Dios trabajando en nosotros. Esa es la santificación en la que tú y yo estamos, en ese proceso, hermanos. No por aceptar al Señor Jesucristo, al otro día vas a ser perfecto. Él está trabajando en nosotros. En Filipenses 2:13, si vamos, ahí Pablo expresó también. Y aquí es donde hablaba con una hermanita que traía este versículo en la oración de la mañana. Porque Dios es el que produce en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el cambio, no tú y no yo. Claro que nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar, pero ese cambio solamente lo puede hacer el Señor. Hablaba con una persona que conoce a una amiga y yo le decía cómo era en su juventud. Y cuando aceptó al Señor Jesucristo, esta persona la conoció después de conocer al Señor. Y le platicaba las historias que pasábamos y me dice, no te creo, nada de lo que me estás diciendo. Esta persona es completamente diferente. Y le dije, sí, eso es lo que produce el Señor en las vidas, las transforma. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros, hermanos. El propósito de esta buena obra, hermanos, es ir creciendo, siendo transformados. Tal vez pienses que es un camino difícil, pero ¿sabes qué? Lo más difícil ya lo hizo el Señor. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Eso sí fue difícil. Lo que nos queda a nosotros es seguir en el camino, leer su palabra, seguir con Él. Debemos que pasar por esta transformación. La palabra dice que nos transforma como el oro, ¿no? Que lo meten por fuego. Es transformación, a veces son difíciles, son dolorosas, pero al final el resultado va a ser maravilloso. Si Pablo no hubiera sabido que él tenía que pasar por este proceso de prueba, hermanos, él se hubiera rendido a la primera. Pero el propósito de la obra de Dios es la preservación de nuestras almas hasta el día de Jesucristo. Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes van a ser fieles hasta que Jesús venga. Yo sé que su obra se va a perfeccionar. Qué hermoso que Pablo les pudiera decir estas palabras. Porque nosotros no hemos sido salvos para estar para siempre aquí en esta tierra. Y eso a veces, muchas veces se nos va de nuestra mente y pensamos que trabajar, que se nos va la vida sin pensar que esto no es nuestro final. Allá tenemos con el Señor un final mejor. Eterno, claro que sí. La gracia de Dios nos capacita para su obra, hermanos. Y nosotros tenemos que prestar ese servicio. Cuando tú vienes, sirves, trabajas para el Señor te va a ir transformando de una forma maravillosa. Y porque vimos que aunque a veces estemos deseosos de trabajar para el Señor, pero no es por ahí donde el Señor quiere que lo hagamos, Él nos va a frenar, pero nos va a enseñar por dónde sí. Así es que los planes de Dios, hermanos, son más grandes. Pablo, tal vez en su él era tan grande, también cometía errores y el Señor le dijo, no, por aquí no. Pero él decidió obedecerle. Dios no hubiese comenzado en nosotros la buena obra, hermanos, si Él no hubiera decidido terminarla. Él no es un Dios que deja las cosas a la mitad. Nosotros, cuando aceptamos al Señor, fuimos reconciliados con Él. Así es que Él no nos va a dejar a la mitad. Pero aquí, como Pablo estaba seguro de que Dios continuaría esa buena obra en esta iglesia. ¿Cómo Pablo estaba seguro de verdad de, sí, Dios va a seguir esta buena obra?
Porque Él les dijo, yo estoy seguro que esta buena obra va a continuar en ustedes. La perseverancia de todos los santos. Este es el resultado de la elección de Dios en nosotros. Dios nos eligió a cada uno de nosotros antes de que naciéramos. Incluso antes de la fundación del mundo. Y como les dije, Él envió a Jesús para que muriera por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Y aparte nos selló con el Espíritu Santo. Esa es una garantía de que somos de Él. Entonces no te va a dejar a la mitad. Va a cumplir el propósito que Él tiene en ti. Pero tú tienes que decirle sí al Señor. Allá en Romanos 8:31, Pablo nos dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni qué, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a poder separar, hermanos. Y esto es algo tan hermoso que nosotros tenemos que guardar en nuestros corazones. Y aquí Pablo les dice a los filipenses, ¿sabes qué? Dios los va a preservar. Y quiero invitarlos a que vayamos allí a Filipenses 1, versículo 7 y 8. Vamos a estar en esos versículos. Dice así. Es por eso, y estas son las razones por las que Pablo estaba seguro que esta iglesia iba a preservar hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Primero, él dice, yo estoy seguro de que la buena obra, no cualquier obra, él está diciendo la buena obra que empezó Dios en ustedes va a durar, primero porque os tengo en mi corazón. Pablo tenía a todos los filipenses en su corazón y él oraba todos los días por él. Los amaba profundamente porque ellos siempre le demostraron que estuvieron junto a él, en las buenas y en las malas. En las circunstancias que él estaba pasando, los filipenses fueron los únicos que estuvieron con él ahí apoyándolo. Aparte él les dice, porque habéis estado conmigo en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Aquí me encanta Pablo como misionero y como pastor. Él estaba profundamente encariñado con los filipenses. Y a pesar de que Pablo estuvo bien poquito tiempo en esa iglesia, se encariñó con ellos. Pero claro, tenía a Lidia, tenía ese testimonio de Lidia, de la muchacha endemoniada, del carcelero. Él vio con sus ojos cómo ellos aceptaron al Señor. ¿Cómo no los iba a tener en gran estima, verdad? Pablo tenía a esa iglesia en su corazón de una manera especial, porque él estaba convencido que esa buena obra había comenzado ahí. Él dice también, porque os tengo en mis prisiones. Has enviado a Epafrodito y con él me habéis traído una ofrenda para sostenerme. Ninguna iglesia había ayudado a Pablo. Él estaba solo ahí. Esta iglesia fue la única que lo apoyó económicamente. Y mandó a Epafrodito también. ¿Y sabes qué? Lo triste es que aún tampoco le ayudaban, pero ¿sabes qué? También lo atacaban. Allá en el versículo 15 dice, y peor aún, porque algunos andan ahí predicando a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, que lo que pretende es añadir aflicción a mis prisiones. En vez de que ellos ayudaran a Pablo en la obra, ellos lo estaban atacando. Y eso es una tristeza, hermanos, porque ellos decían, si Pablo de verdad fuera bueno, él no estaría en la prisión. Yo no confiaría en Pablo, está en la prisión. Ellos lo atacaban. Pero él decía, si esto ayuda al avance del Evangelio, gloria sea al Señor.
Él decía, tal vez algo habrá hecho, por eso no hay que ayudarlo. Pero miren estas palabras tan hermosas que dice ahí. Ustedes han estado en mis prisiones. Aquí ellos no estaban apoyando cualquier ministerio, estaban apoyando a Pablo. Y evidentemente, hermanos, hay que tener cuidado en el ministerio que apoyamos. Tiene que ser un ministerio que predique a Cristo y no uno donde el hombre sea exaltado. Tiene que ser un ministerio donde Dios sea el que sea alabado, únicamente Él. Y los filipenses lo sabían. Ellos podían haber dicho, Pablo está en la cárcel, se acabó todo. Pero ellos siguieron apoyándolo. Ellos no buscaron ninguna excusa, como harían otros para no ayudarlo, ¿verdad? También dice, habéis estado conmigo en la defensa y confirmación del Evangelio. No importa por las circunstancias que Pablo estaba pasando, en las buenas o en las malas, ellos estaban ahí. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, y los filipenses han estado participando del ministerio de Pablo. Ya hemos dicho que ellos mandaron económicamente una ayuda a él, pero también lo visitaban, nunca lo dejaban solo. Y yo creo que a veces una visita es mejor que, claro, lo necesitaba, porque él estando todavía ahí encarcelado, él ya tenía poco tiempo él ya pronto iba a morir. Pero también una visita siempre te ayuda, te reconforta el alma. Y estos hermanos nunca dejaron de hacerlo. Pablo estaba persuadido de que ellos llegarían hasta el día de Jesucristo. Y por eso él les dice, te amo con un amor entrañable. ¿Saben de dónde viene esa palabra entrañable? De las entrañas, muy bien, Paz. De las entrañas. Él te dice, te amo con un amor entrañable. Así, cuando te duele, no te duele, pero lo sientes desde adentro. Con ese amor les está diciendo, te amo, con este amor así, entrañable. Y esta es una carta de amor para ellos. Yo creo que ellos se sintieron felices de recibirla. Mientras estudiaba esto, me recordaba las cartas que nos mandaba nuestro pastor cada diciembre, ¿no? Y perdonen si peco por lo que voy a decir, pero yo pensaba, ¿qué carta nos enviaría ahorita? ¿Qué nos diría el pastor Quiseno del trabajo que estamos haciendo? Lo mismo que Pablo les está diciendo a los filipenses. Él nos amaba también, demasiado. Así es que tenemos que estar orgullosos, hermanos, de que la buena obra que el Señor comenzó en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. Amén. Así es que no te rindas. Va a haber obstáculos en la vida. Va a haber muchos. Pero el Señor ha puesto una buena obra. Recuerda eso. Es una buena obra que Él la va a terminar. Tú no tienes que andar por la vida peleando. No tienes que andar por la vida haciendo cosas que el Señor no quiere. Él va a terminar esa buena obra en ti y en mí, porque Él lo ha prometido. Pero es que tú y yo tenemos que quererlo. Él no nos va a abandonar. Allá en Primera de Tesalonicenses, el Señor 5:24 nos dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Hermanos, José fue traicionado, encarcelado, pero al final Dios cumplió el propósito que tenía para él. David esperó muchísimos años antes de ser rey, pero Dios no falló, Él lo cumplió. Tú puedes confiar, porque Él no ha terminado contigo, hermano. Colabora en su obra, ora, busca su palabra, permanece en comunión con Él, porque no estamos solos. Recuerda que el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tal vez tú tengas muchos proyectos que no has terminado. Libros sin leer, dietas que dejamos a la mitad. Pero Dios no se olvida de ti. Dios no suelta lo que toma.
Él no empieza nada que no vaya a terminar. Él nos está perfeccionando, hermanos. Pero si tú aún no has aceptado a Cristo como tu único Salvador, Él no ha podido empezar esa buena obra en ti. Hoy el Señor quiere empezar esa buena obra en ti. Todos mis amigos, hermanos que nos ven a través de las redes sociales también. Si tú no has aceptado al Señor como tu único y suficiente Salvador, el Señor no puede empezar esa buena obra en ti o en alguno de nosotros que no hemos aceptado, si no han aceptado al Señor. Hoy el Señor te invita a que, si tú quieres que Él empiece la buena obra en ti, lo que tienes que hacer es aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Hermanos, esta invitación está abierta. El Señor te invita en esta mañana a que si tú lo quieres aceptar, hagas esta oración. Y yo quiero invitarte como todos los domingos lo hacemos. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo hoy en su vida, yo quiero invitarte a que pases, oremos por ti. O algún hermano que esté viéndonos por primera vez y quiera aceptar la palabra, quiera aceptar al Señor como su único suficiente Salvador. Si tú lo haces, yo quiero que te invito a que nos comentes ahí si lo has hecho. Mientras nuestra hermana nos hace el favor de ir tocando una melodía, si tú quieres pasar al frente, el Señor te invita a que vengas y Él comenzará esa buena obra que ha prometido en su palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has comenzado esa buena obra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, si hay alguien que no ha aceptado o no te ha aceptado en su vida, Señor, y quiere hacerlo el día de hoy, yo te invito a que hagas esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te quiero invitar a que seas tú mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Quiero aceptarte y quiero que vivas en mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. No habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será
gracias por no rendirte con nosotros. Gracias. Perdónanos, Señor, si en algún momento eso nos ha pasado por la mente. Ayúdanos, Señor, a ver el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a siempre ver, Señor, que estamos trabajando para traerte gloria y honra solamente a ti, Señor. Ayúdanos a seguir en ese trabajo que tú quieres que hagamos, Padre eterno. Gracias, Señor, por siempre estar ahí. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que en esta semana ellos tengan una semana, Padre, de trabajo, que les bendigas, que estés con ellos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermanos, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que nos dé paz. En el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.